Buenos días. Hoy día vamos a ver el capítulo 8 que se refiere a herramientas de análisis. Este capítulo con 5 puntos es como una síntesis de lo que hemos visto a lo largo del curso. Trata de integrar distintas herramientas. De hecho, el 8.5 ya lo vimos en clases como un anticipo en relación a los sistemas de monitoreo de mercado. Vamos adelante. Lo primero es que tenemos de alguna forma ámbitos de aplicación de las herramientas de análisis que en lo tradicional se refieren a la operación real de un sistema, la planificación de la operación, la planificación de la expansión y el marco regulatorio. En estos contextos lo que uno usualmente conoce es el uso de herramientas clásicas como la que hemos visto en otros cursos. Ustedes conocen desde el flujo de potencia hasta la estabilidad permanente y transitoria. Y justamente el desafío en los mercados energéticos para un ingeniero eléctrico es poder conectar esas herramientas clásicas o bien definirlas para que sean útiles al momento de estudiar mercados energéticos. Si recuerdan cuando vimos el tema de tarificación de la transmisión, que usa los famosos GGDF o algún otro tipo de herramienta de identificación de flujo, hicimos justamente eso. Usamos flujos de potencia y los reentendemos para un contexto muy distinto que es buscar responsabilidades sobre el pago de líneas de transmisión. En este contexto, acá mostramos un ejemplo. En la planificación de la transmisión, en un ejemplo siguiendo lo que se hizo desde el año 60 hasta el año 2000, se muestran cómo en un eje, mostrando acá desde el eje del qué tan interactivo son las herramientas o qué tan automatizadas son las herramientas, y a su vez en la columna de la derecha el tipo de software que se ha usado en el tiempo, uno va viendo evoluciones. Acá se fijan ahí como una triangular inferior, es decir, que de alguna forma en el tiempo, desde un modelo muy interactivo, donde el usuario del estudio de flujos de potencia, estudio de confiabilidad, podía hacer planificación, se ha ido avanzando a modelos automatizados, o más bien se han mantenido tanto los interactivos como los automatizados, donde ya desde la década del 90 empiezan a aparecer con fuerza las metodologías heurísticas como algoritmos evolucionarios o redes neuronales. A su vez, también desde esos tiempos empiezan a integrarse elementos como teoría de juegos, programación, sistemas expertos, simulating annealing, etc. Por el lado del software, uno ve también una evolución desde el tradicional Fortran, que sigue siendo un software que se usa en este ámbito, en sus distintas versiones, pasando a lenguajes de programación que logran niveles de abstracción mayor en la descripción, como aquellos que usan programación orientada al objeto. En Fortran pasa a Smalltalk o Java, hoy día Python, etc. Ese es como un esquema evolutivo, y uno como ingeniero que trabaja en estos temas trata de ir contextualizando estos desarrollos y tratar de integrarlo en el caso de los mercados energéticos de manera útil, como una caja de herramientas que uno va desarrollando. Acá tenemos un segundo ejemplo que tiene que ver con los modelos de juego a la bolsa. El mismo juego a la bolsa que ustedes ya vieron en los talleres de trabajo, donde en cada hora uno busca acá realizar una suerte de casación. Esa casación requiere herramientas de simulación que generalmente simulan el sistema eléctrico, por ejemplo, restricciones del uso de los embalses o los límites técnicos asociados, para darle un contexto de cálculo de una utilidad en un mercado diario. Entonces, se fijan acá, el objetivo es bien económico, pero en definitiva uno, si quiere hacerlo en un contexto de este sistema eléctrico que tiene un acoplamiento fuerte con elementos técnicos, tiene que entregar esta conexión y un entendimiento. Desde el punto de vista de las herramientas, acá hay algo que les puede ser útil, que es la programación orientada al objeto. Hoy día para ustedes es muy natural,
pero tradicionalmente siempre ha existido el dilema: ¿cómo aproximo yo una herramienta de análisis al mercado eléctrico? ¿Hago una aproximación secuencial con una algorítmica como mirada clásica, o me voy por el lado de la programación orientada al objeto? Entonces está programación orientada al objeto, perdón, o programación en base a procedimientos. Y esos dos formas de enfocar esto están también presentes en las herramientas. De ahí que uno, cuando hace trata de armar, como les digo, esta caja de herramientas, tiene que seguir las etapas de diseño o de desarrollo de un software, donde hay un análisis, un diseño y una programación. Está la selección de los lenguajes, y en el caso de programación orientada al objeto, el hecho de usar OMT, o sea, Object Modeling Technique, o Universal Modeling Language. Esto de acá es una forma de entregarles cómo alguien que trabaja en mercado y que tiene una base de conocimiento eléctrica, igual llega, para poder desarrollar herramientas potentes, a un entendimiento de lo que es software, que es un área, por supuesto, donde nosotros no necesariamente hacemos un desarrollo profesional de programación, pero que sí requiere de un entendimiento para poder entrar en este mundo. Acá les traemos entonces el ejemplo del DeepEdit, que ya lo conocen como software, donde justamente se plantea el crear una herramienta que permita abordar temas de mercado, tanto así que tiene un editor de mercado, para poder, a través de herramientas de tipo técnica, como los flujos de potencia, despacho económico o análisis de falla, etcétera, que es el editor de red. Acá se concibió un sistema con una base de datos orientada al objeto, que tiene una base de datos de red, una base de datos de mercado y una base de datos hidráulica con sus respectivos editores, que permite con eso acceder a una biblioteca de herramientas de análisis, accediendo también a archivos externos fuente, y que este conjunto de elementos con una interfaz hombre-máquina adecuada permita hacer estudio o ser una plataforma de toma de decisiones para mercados eléctricos. Acá ven ustedes los tres editores: un editor hidráulico, el editor de mercado, donde están las empresas que son dueñas de los generadores, estas patitas, y también están los consumos, que son dueños de cargas, y que existen entonces relaciones contractuales entre estas empresas generadoras o productores y los consumidores, vistos como una mirada actor de mercado y no una mirada eléctrica, como es el fondo azul acá con el editor eléctrico. De ahí que acá voy a ir rápido, es para que tengan nomás esta visión de poder ordenar estos esquemas de una manera que les sea útil. Acá hay una componente de red, por ejemplo, y ustedes tienen básicamente dos tipos de componentes: un polo y dos polos, como acá este y este. También existe tres polos, como el transformador de tres enrollados, pero estas son las más importantes. Y usted ve cómo un consumo es una clase o una especialización de la clase de un polo, y también una inyección es una clase superior de generador, inyección o eventualmente un SBC. Así uno va describiendo el sistema. Eso que no es más natural también sucede a nivel de, por supuesto, de las clases de mercado. Uno tiene actores de mercado, tiene un consumidor, un suministrador, o tiene una transacción o un peaje como también un elemento a modelar. Y también sucede en los elementos hidráulicos, como lo ven acá arriba, donde un embalse es un caso particular de una clase tipo generador de tipo serie, que a la vez un generador, una unidad hidráulica, que a la vez una componente hidráulica, etcétera. Entonces, si se fijan, la descripción orientada al objeto hace que estos objetos no solo se puedan manifestar gráficamente, como lo ven ustedes acá, sino que pueda uno realizar una suerte de interacción aspirando a representar de manera más simple lo que sucede en un mercado. Ya ven ustedes ejemplos de cómo puede esto representarse de manera que el ser humano va entendiendo de manera más directa. Los objetos al final terminan expresados en árboles jerárquicos, con lo que ustedes ya manejan como nociones de un árbol jerárquico de clases. Y con eso
puedo yo, ¿cierto?, crear instancias que son los objetos cuando los tengo en un editor, y cada objeto va a tener atributos. Y estos atributos acá muestran, por ejemplo, cómo un suministrador tiene un periodo de entrada, un periodo de salida del sistema, tiene costos asociados, hay una moneda, hay unas coordenadas donde está, un color, etcétera. Y acá se ve, ¿cierto?, cómo esa interfaz lo interpreta. Súper técnico, súper computacional, pero importante para los que de ustedes decían desarrollar herramientas. Tenemos varios exalumnos que han tomado este desafío y hoy día entregan herramientas tanto en Chile como a nivel internacional para poder abordar los mercados eléctricos. Es un nicho que va a continuar. Se van a seguir requiriendo herramientas para el apoyo a la toma de decisiones. Son cosas que también hacemos a nivel de centro. Como resumen, acá esta parte se refiere más a una clase que hubiésemos podido tener más presencial, pero queríamos hacerle un resumen de el tipo de cajita de herramientas que cada uno de ustedes puede ir armándose. Entonces, acá están la familia de tipos de estudio que pueden hacer, algunos más o menos económicos, pero todos útiles para poder hacer trabajo económico. Por ejemplo, Dixilent, que ya lo ubican, evidentemente tiene un centro hacia los estudios dinámicos, y esos estudios dinámicos pueden significar la pertinencia o no de colocar un sistema de protección. Por ejemplo, un sistema de protección específico, los EDAC o EDAC, les permitirían a ustedes a través de Dixilent ver si proponen esta herramienta de mercado, ¿cierto? Que es poder ofrecerle a alguien una desconexión de consumo transgrediendo, entre comillas, el criterio N-1. ¿Cómo van a comprobar que eso es factible y poder meterlo en el mercado? Tienen que hacer una simulación de lo que sucede físicamente para ver si es factible. Y ahí tienen otros como PSAT, PowerGlove, ETAP, que son software que se orientan hacia estudio dinámico. Flujo de potencia, el mismo Dixilent puede ofrecerlo, pero acá se amplía las herramientas a otras que existen como MatPower, como el mismo DeepEdit que desarrollamos nosotros. Pre-despacho hoy día en Chile está muy instalado Plexos, ¿cierto? Pero también está instalado PCP, que es la herramienta que usa el coordinador eléctrico. En la parte de coordinación hidrotérmica hay muchas ofertas de software. Hoy día en Chile coexisten el PLP o C2000, que es un software que también se desarrolló acá en Chile, los dos primeros, SDDP, que es el software que desarrolló Mario Pereira con su PCERC, con su consultora en Brasil, y también Plexos, que ya también realiza los estudios de coordinación hidrotérmica. No voy a mencionarlos acá todos, acá vienen herramientas más de planificación, pero sería muy bueno que ustedes tuvieran la curiosidad de explorar estos software. Quizás cabe una mención los optimizadores, ¿cierto? Donde usted hoy día para resolver un problema de optimización lineal o no lineal, cuadrático puro, entero mixto, etcétera, pueden integrarlo a alguna descripción de sistemas que ustedes hagan. Generalmente ahí uno combina como por ejemplo GAMS, que es un lenguaje descriptivo, integra la posibilidad de llamar a algunos de estos optimizadores o usa sus propios capacidades de optimización interna. Eso es como para que tengan una mirada de lo que nosotros consideramos estos modelos macroeconómicos. Entonces, habiendo contado todo esto, esta evolución, queremos mostrar cómo uno puede convertir, para un caso de una herramienta clásica como el Optimal Power Flow, convertirlo en una herramienta más de mercado, como la capacidad de transformar una herramienta para resolver el problema de una bolsa de energía. ¿Ya? Entonces, este modelamiento del mercado, acá ustedes ven una típica descripción de lo que tiene un elemento, no es muy importante para que les quede como ejemplo. Entonces voy a contarles una introducción, los objetivos, cómo se hizo el modelo de operación y la demostración de cómo funciona. Entonces acá está lo que ya hemos conversado varias veces, que es la evolución de los mercados eléctricos a nivel mundial, donde se buscan esos tres atributos. Esto hoy día ha puesto muy en tela de juicio con todo lo que se está discutiendo en el país,
pero que es importante que podamos discutir desde una mirada de lo que pueden lograr estos mecanismos de asignación de precios. Y en Chile también, contarles que se ha discutido la introducción de bolsas de energía, hoy día no está sobre la mesa, pero como saben, nosotros tenemos un sistema basado en despacho de costos, optimización con costos, y no hay un esquema de oferta. Ha habido 2 o 3 intentos, al menos de que yo estoy de consciente de los mercados eléctricos, de introducir bolsa de energía, y no se descarta que hacia el futuro predomine un esquema de oferta más que de despacho centralizado. Entonces, acá lo que se busca es contribuir con herramientas a través de la conversión de un OPF clásico, como lo que hemos visto en otros cursos, hacia una bolsa de energía. Entonces, una bolsa de energía, cuando uno habla de un OPF propiamente tal, busca hacer una bolsa de energía multinodal, dado que voy a representar las restricciones de la red, límites técnicos de unidades, límites de transmisión, siguiendo las ecuaciones básicas de un flujo de potencia, pero en un contexto de optimización. Y voy a agregarle restricciones o intención comercial en el tipo de oferta. Entonces, de alguna forma, el operador de mercado y el operador del sistema se unen a través de este OPF. Entonces, como ya conocen, esto no lo voy a repetir porque lo vieron en la presentación de cómo hacer una casación. Entonces, lo que uno busca es tratar de redefinir las variables que me interesa optimizar. Sin duda que yo voy a seguir teniendo la potencia activa y potencia reactiva generada por un generador, pero voy a tener algo que quizás antes no tenía, que es la potencia activa y potencia reactiva del consumo, que en un OPF clásico es un parámetro de entrada, pero acá, como estamos en un esquema de oferta, va a resultar de si se casa o no el consumo al precio, que es el precio de equilibrio de mercado. Por otro lado, los módulos de tensión, los ángulos de las tensiones, la posición de los taps también siguen. Entonces a la derecha aparece una serie de nuevas variables que son los block megawatt, que es cuánto yo oferto y finalmente va a quedar casado de cada uno de los bloques de oferta que fue a cierto precio. Esto no es la cantidad que yo oferto. Bueno, si yo oferto 50 megawatts a un precio de $40 por megawatt hora, entonces de ese bloque de 40 megawatts, luego la casación puede acá haberse asignado 25 en el equilibrio, que podría haber quedado por ahí. Y si son esos 25, entonces este bloque megawatt va a tener como valor 25, o sea, esta es la variable. Entonces, como ven, inmediatamente usted tiene un desafío. Chuta, esta cuestión se parece bastante a un Optimal Power Flow, pero no es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es tratar de reconvertir la función objetivo, que originalmente era de minimización de costo, a algo que me interesa que ustedes analicen independientemente, que es los megawatt de block megawatt de oferta más los block megawatt de la demanda, cada uno por el costo, o sea, el precio que se ofertó. Si eso yo lo resto en un periodo de tiempo sobre cada una de las ofertas que se hizo, sobre cada uno de los nodos, ¿cierto? Y cada uno de los agentes, los generadores, etcétera, de ahí la triple sumatoria, van a obtener una suerte de área roja que además suma esta área azul y la resta de los ambos es máxima cuando se logra llegar a ese punto de equilibrio. Interesante que lo analicen porque acá de manera muy interesante estamos acá en el caso uninodal, pero esto también se conjuga en el caso multinodal, incluyendo las pérdidas implícitas, entonces el software empieza a aplicarlo. Esto no es un invento nuestro, ¿cierto? Esto es, por ejemplo, el esquema que se aplica en Nueva Zelanda en la bolsa multinodal. Entonces, el desafío del programador es decir, pucha, ¿cómo reutilizo la herramienta que tengo? Entonces, ¿para qué voy a alterar lo que yo programé jacobiano, hessiano, dependiendo del software que ustedes hayan programado? En el caso nuestro está programado con una técnica que se llama Sequential Quadratic Programming,
que les obliga a hacer las derivadas de primero y segundo orden de las restricciones no lineales, bien no lineales a través de las funciones trigonométricas acá, cosa de poder hacer este esquema de respetar las restricciones de red. Entonces, yo no quiero alterar estas ecuaciones, donde tengo mis variables clásicas de la potencia generada, ¿cierto? Los voltajes, todo lo que ustedes conocen. Acá tengo algo que en su momento eran, por cada nodo estamos hablando, ¿cierto? Son los consumos, que en realidad estaban al lado derecho como parámetro, pero también siempre tenía yo la potencia no servía, entonces por cada consumo. Entonces puedo hacer uso de esa variable, la unserved energy, que recuerdan del despacho económico, para ahora reinterpretarla como que esa va a ser con signo negativo el consumo final que se va a asignar en la barra, y a la derecha coloco 0. Interesante, porque después yo puedo agregar restricciones donde los PG no son más que la suma de los block megawatt asociados a ese actor o a ese generador, y los PL son los block megawatt asignados a ese consumo. Esas son la oferta completa de ese consumo para esa hora, y implícitamente lo que va a hacer el software es optimizarlo y ver cuánto le asigna, y entonces automáticamente se va a asignar el PG acá, el PL acá, cosa que yo no tenga que alterar, y solo agrego una restricción de tipo lineal que me es muy fácil integrar al software. En el caso de los límites de transmisión no se altera nada porque no incorporo ninguna variable adicional. Si se fijan, todas las variables acá son las clásicas o los parámetros de una descripción de flujo potencia. Tampoco la retención del factor de carga, factor de potencia, que es el que voy a respetar en cada barra. Ni tampoco las cotas, salvo las que agrego. Por ejemplo, los block megawatts se van a mover entre 0 y la oferta que se haya establecido para cada caso. Entonces, esos cambios, acá obviamente ustedes no hemos visto todavía los detalles, esos cambios yo los puedo integrar en un software, y de hecho en el dipedito lo que hicimos fue generar a partir de nuestro Optimal Power Flow una versión de el Optimal Power Flow para constituirse en una bolsa de energía multinodal. Entonces la tenemos programada. Todo esto quizás a esta altura no es tan interesante. Se muestra acá para que puedan leer cómo se han implementado este tipo de soluciones en otros países, y podemos entonces entender qué es lo que sucede. De aquí en adelante la presentación solamente trata de recapitular algo que ustedes ya vieron en los distintos tipos de bolsas de energía, y que fue resorte de una clase que hice yo, como también de los ayudantes. El ejemplo del mercado español, donde se muestra cómo acá cada hora sucede. Esto es como para ver que estas cosas de las casaciones tienen un real impacto. Ellos no realizan un flujo AC para el Optimal Power Flow, pero internamente también lograron ir incorporando variables de tipo técnico o aspectos técnicos en sus herramientas. Acá hay tipos de salida. Ven, se fijan cómo se mueven los precios en el mercado, con desviaciones, varianzas, todas cosas que la gente que está especializada en esto les dice algo para poder ir regulando. Otra cosa que a mí me llamó la atención con este tipo de herramientas fue cómo por trimestre se puede hacer una descripción de los megawatt hora en una hora particular del sistema y el precio. Y llama harto la atención de que estas nubes, que al principio parecen como que fueran cualquier nube, por supuesto tienen una cierta tendencia, pero no como uno esperaría tan directamente, de que mayor energía, mayor el precio. Fíjense que hay como una especie de diagonal así, pero también hay como precios tope, y eso se aplica en lugares como España, donde tienen precios tope, y uno ve precios mínimos también, que tiene que ver con un corte tecnológico, que no va a bajar de ese punto cuando se activa. Entonces uno ve una especie de franja. Entonces el conocimiento experto de esto, entender que hay zonas que no se van a dar, por ejemplo, en un mercado, permite a los planificadores de estrategia
de oferta, etcétera, entender mejor qué sistema, cuál es la huella digital del sistema donde están trabajando. Hacia el despacho real, uno tiene este tipo, acá ustedes ven como un day ahead market, con un hour ahead market, pueden convivir con una serie de inputs y forecasts, acá la estrategia de bidding, se produce esto, se hace el market clearing, se hace el optimal scheduling por parte del operador del sistema, que también usa información de más adicional, ¿cierto? Sobre todo el recurso agua, se simula y ve si es factible lo que está tratando de operar. Si no es factible, tiene que recurrir a un mercado horario para poder obtener ajustes de reserva o lo que sea. Ejemplos de casación, interesante acá cuando uno tiene una demanda inelástica, que es en realidad el paradigma en que vivimos en Chile, donde uno tiene el consumer surplus, pone una especie de potencia, por ejemplo, no servía como límite superior, y de ahí que minimizar costos sea lo mismo que maximizar beneficio cuando uno tiene una demanda inelástica, para que lo piensen. Acá a la derecha, algo que usualmente uno no ve, porque ve la típica curva, ¿cierto?, de demanda más la curva de oferta, pero esta es una más realista de un mercado, donde uno ve que la elasticidad de la demanda, o sea, o más bien que la demanda es bastante inelástica, pero es suficientemente elástica para poder tener un impacto en el precio. Acá no se ve que esté actuando directamente, ¿cierto? Pero si uno tuviera la demanda en torno a este punto acá o en torno a este punto acá, uno ve que pequeñas variaciones pueden generar un impacto importante en el precio final de la energía, dado que hay como saltos tecnológicos. Entonces, si uno está moviendo en torno a ese punto, la sensibilidad de la disponibilidad de los consumidores a pagar puede generar un cambio, a diferencia de lo que sucede acá al lado izquierdo con demanda inelástica. Bueno, esto ya lo vieron, voy a repasarlo nomás. Vieron los tipos de mercado. Acá quizás resaltarle en el caso del mercado español esta secuencia de tiempos. Tenemos contratos bilaterales físicos que tienen un horizonte más bien de años, de largo plazo, y nos vamos hacia los servicios complementarios que están muy cercanos a la operación real. En cada uno de ellos yo tengo una dimensión más técnica, como cerca de los servicios de la operación real, donde el operador del sistema tiende a no incorporar variables económicas de manera tan explícita, trata de operar de manera eficiente, pero no hay un mercado actuando de manera tan en línea. Y sí, ese mercado tiene una zona de horas y días donde tiene su máxima expresión, sumado a los contratos bilaterales que también tienen fuerzas de mercado al yo tratar de establecerlo y cotizar, etc. Entonces, nuevamente acá, para que no nos perdamos respecto de lo que estamos viendo en esta clase, que es tratar de cómo las herramientas de análisis van a constituirse siempre en una caja de herramientas para la gente que trabaja en el mercado eléctrico. Les mostré, ¿cierto?, el caso particular del Optimal Power Flow, les mostré los desarrollos que hay con una mirada bastante desarrollador de software, y después hemos ido mostrando en estas láminas cómo esto se materializa en mercados, en particular en un contexto de mercados tipo bolsa. El mercado diario, ya como que lo hemos visto, siento que no tenemos mucho que agregar. Importante como estos mercados, en el caso español, no quedan en un contexto naif de tratar de que están transando cualquier tipo de bien que no tiene restricciones o no se condice con un mundo técnico. Entonces estos han evolucionado tratando de reflejar restricciones, y esto lo vimos cuando vimos los modelos de bolsa, por ejemplo en el gradiente máximo de subida, que es simplemente una realidad aplastante de que ciertas máquinas no pueden hacer grandes cambios de potencia de un minuto a otro, y frente a esa realidad entonces se permite que uno pueda desarrollar un, una casación que entregue esa flexibilidad, de manera que el que informa una oferta pueda decir, mira, yo oferto de esta forma, pero cuando tú optimices, no me hagas cambiar de manera brusca. Lo mismo sucede con la energía horaria mínima y máxima, que trata de representar, en este caso, no gradientes, sino que representar mínimos técnicos u otro tipo de parámetros. Eso es para un operador de sistema muy importante, porque trata de conciliar
un mundo de mercado donde quiero hacer una asignación, ¿cierto?, de recursos, con un mundo técnico que hay que respetar. Entonces ahí el concepto de ofertas simples y ofertas complejas que ya vieron y que les queda acá. Entonces, acá tienen ustedes un ejemplo de cómo esto funciona. En todos los mercados, ustedes no se asombren, pasa lo mismo que ustedes se plantean. Hay software que yo corro, generalmente ese software da la cantidad de actores, etcétera, y con condiciones de ofertas complejas, se transforma en un problema de optimización complejo, entero mixto, y muchas veces en los tiempos de cálculo que hay, porque los mercados requieren tiempo, por ejemplo, en el mercado diario habrá una hora para hacer todo esto, se llega a que el software tiene que parar, ya sea por tiempo o por precisión. Por lo tanto, no necesariamente estoy llegando a un óptimo global, sino que puedo estar en una condición de óptimo eh, local, pero que tiene suficientes condiciones o méritos para que sea aceptado por el mercado y así nos ponemos de acuerdo. Acá la metodología más dinámica. En todos estos procesos tenemos mucha gente del perfil de ustedes trabajando en el desarrollo de software. En Chile en la década del 90 hubo mucho interés por desarrollar software y después eso paró mucho tiempo viendo que no era algo muy útil, y yo diría que en la década, en los últimos 5 o 10 años se ha retomado un poco el espíritu de que el tener buenas herramientas para soportar los mercados es una buena apuesta, tanto para los actores que tienen una ventaja a través del conocimiento profundo del mercado, como para los reguladores, de manera de poder ofrecer más certeza en las decisiones que se toman. Bueno, este es como el barniz. Espero que les sea útil, y yo voy a quedar disponible para que me hagan consultas de esta sección por correo, y por lo menos tienen una orientación para que las láminas no sean tan descontextualizadas. Con esto quedamos entonces, consideramos que estamos listos para poder continuar con la siguiente clase. Muchas gracias.